Hermanos queridos, nos toca ahora centrar nuestra atención en una de las áreas de la teología y de la historia de la Iglesia que ha sido sumamente descuidada por la teología evangélica. Por la teología evangélica, con frecuencia nosotros pensamos que el estudiar teología va únicamente desde el tiempo de la Escritura a el tiempo de los reformadores y luego de ahí hasta nuestro siglo XXI, nuestro tiempo, ¿no? Que tal no es el caso y que no debería ser el ideal, es algo que debemos insistir nosotros. El verdadero teólogo, conocedor de la Escritura, se sabe deudor de la historia de la Iglesia, de 2000 años de historia de la Iglesia. Y eso incluye, por supuesto, lo que hemos visto en las clases pasadas, que tenía que ver con la patrística, en especial las divisiones de la patrística, los padres apostólicos, los padres apologistas, los padres teólogos, los grandes teólogos de la patrística, ¿no? Orígenes, los capadocios, el gran Agustín, Atanasio, tal como los mencionamos y hablamos un poco de ellos en nuestra clase pasada. Es importante entonces darnos cuenta que la manera en que a veces nos hemos acercado a nuestra, eh, a nuestra manera de entender el medioevo no es correcta. Es una manera equivocada porque frecuentemente vemos ese tiempo como un tiempo de ignorancia completa, un tiempo en donde no se ha avanzado gran cosa, y eso nos complica porque inclusive en palabras y en términos como la lectura, algunas de las lecturas que están haciendo ustedes, este periodo de la historia de la Iglesia, el medioevo, se le conoce como la época de las tinieblas, ¿verdad? El oscurantismo a veces se le llama. Y esto para mí es bastante dañino en la apreciación que deberíamos tener de este periodo, no solo porque nos desconectamos de la continuidad que debería tener nuestro desarrollo teológico, ignoramos a grandes hombres como los que están aquí ya mencionados y de los que voy a hablar en un momentito y los que me va a llevar la hora de nuestra clase hoy a hablarles de estos hombres, sino que frecuentemente identificamos a todos estos hombres simplemente como teólogos católicos romanos que no tiene nada que ver con los evangélicos. Ese concepto es equivocado. Eso es darle demasiado al catolicismo romano. En realidad, los mismos reformadores que vamos a hablar en una clase próxima nos deberían enseñar que todos estos hombres que mencionamos hoy y los padres de la iglesia que mencionamos anteriormente son importantes en nuestro crecimiento teológico. Son importantes para que entendamos muchas cosas que sin ellos no podríamos entender de interpretación bíblica, de percepción teológica, de aplicación, de contextualización. Todos estos hombres han sido pilares en la historia de la iglesia, y eso otra vez, hermanos, recuerden, no significa que estemos pensando que estos hombres no cometieron errores o que tenemos que estar de acuerdo con todas las cosas que estos individuos hicieron. No, no ese es el punto. El punto, como lo mencionamos hace algunas clases, es que nosotros debemos y podemos aprender de estos hombres y es necesario que lo hagamos porque en ellos encontramos percepciones que nos ayudan a hacerle mejor justicia a la revelación de Dios en la Escritura y en el Señor Jesucristo. Entonces, estos hombres de la historia de la iglesia son hombres
gigantes, sinceramente, son gigantes y en una clase anterior creo haberles mencionado que mi manera de ver el asunto es que estos hombres maestros de la iglesia deberían verse siempre como regalos de Dios, dones de Dios, para ocupar la terminología del apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, en Colosenses también usada. Los maestros de la iglesia son dones que Dios ha dado a su pueblo para que de ellos aprendamos. Y eso no cambia en la Edad Media. Bien, es cierto que no conocemos tanto de la Edad Media como conocemos de otros periodos como la patrística y por supuesto la reforma, y lo cual no es bueno, es decir, deberíamos procurar conocer más. Hablemos entonces de este periodo de la Edad Media que va más o menos del 590 de nuestra era, por supuesto, el 590 después de Cristo, asociado este 590 con el desaparecimiento del gran teólogo Agustín, asociado también con la caída del Imperio Romano y el inicio de un nuevo estadio, digamos, en la formación de la cultura europea y universal, en cierta forma, en ese entonces. Esta fecha de 590 va hasta el 1517, que es el momento en el que eh, Lutero va a poner sus tesis en la puerta de aquella catedral, de aquella iglesia. Por supuesto, deben recordar ustedes, hermanos, que en teología histórica, como en historia, los eventos y los periodos de la iglesia no son nítidamente marcados, como por ejemplo cuando decimos año 590, eso significa que el año 589 no era parte de la Edad Media. No, estos son números que se ocupan, fechas que se ocupan con el propósito de dar una idea, ¿no? O que 1517 marcó el inicio de la reforma propiamente. Esto no es totalmente cierto. Antes de Lutero, y vamos a mencionar, si Dios lo permite, en una próxima clase, hay precursores de la reforma y hay hombres que ya están moviéndose con las mismas ideas que Lutero va a poner en estas famosas tesis. Lutero en ese sentido no es el primer reformador, quizás es el más famoso de ellos, pero no es el primero y precisamente por eso el tiempo, el ambiente este que hemos señalado aquí de todos estos prácticamente 1000 años de teología, no significa que con las tesis de Lutero ahí exactamente comienza una nueva teología. No, las etapas, los estadios del desarrollo histórico y teológico muchas veces demuestran un entrelace, un desarrollo progresivo que se va entrelazando, se va traslapando con lo que viene y con lo que queda atrás, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, una de las cosas que quisiera que empezáramos a corregir y que deberíamos corregir es mirar este tiempo con un poquito de más positivismo, mirarlo con un poquito de más interés de parte de nosotros y explorarlo con un poquito de más necesidad. Necesitamos leer de estos hombres, necesitamos conocer a estos hombres de este tiempo. Por supuesto, no tenemos tiempo en una clase como esta para hablar de todos los hombres que aparecen aquí que son importantes. Por eso he elegido apenas 5 hombres que nos ayudan a entender la provisión, la contribución que va a hacer la iglesia y el pensamiento medieval teológico al pueblo de Dios. La Edad Media frecuentemente se divide en dos grandes secciones, ¿no? Lo que se llama la Edad
media alta y la Edad Media Baja. Interesante, uno podría pensar que la Edad Media Baja es la primera y obviamente la alta sería la segunda, como si se fuera creciendo hacia lo más alto de la Edad Media. Pero uno se da cuenta que esa división de edad media alta y edad media baja no está usada de esa forma. Más bien la edad media alta se refiere a ese tiempo que se conoce como el escolasticismo, en donde aparecen hombres como los que tenemos aquí, en donde florece la teología y florece el pensamiento teológico de una manera disciplinada, de una manera estructurada, con base en algunas de las cosas que están sucediendo durante todos estos años. Los primeros años, las primeras décadas, los primeros siglos de la Edad Media, de esos primeros 1000 años, en realidad uno bien podría tirar una generalización aquí, desde el año 590 hasta más o menos el año 1000, el tipo de desarrollo teológico es un tipo de desarrollo teológico concentrado más en el monasticismo y en el comentario bíblico. En realidad, muy poco se hace para avanzar teológicamente algunas escuelas importantes de teología o algunas estructuras grandes de la teología, aunque ha habido grandes teólogos como Gregorio el Grande, por ejemplo, o ha habido grandes filósofos conectados con la historia de la teología aquí, el caso de Boecio, por ejemplo, que es uno de los más reconocidos filósofos, teólogos, entre otras cosas porque algunos de sus términos filosóficos, teológicos, han sido usados por la iglesia cristiana a veces sin darse cuenta. Tal es el caso, por ejemplo, de la terminología sobre persona. ¿Quién es una persona? Es Boecio el que desarrolla una definición de qué significa ser una persona y frecuentemente cuando hablamos de Dios como un ser tripersonal, el entendimiento que se tiene de qué quiere decir o qué queremos decir cuando pensamos en Dios como persona, tiene abajo esas raíces filosóficas desarrolladas por este hombre que menciono. De ahí que algunos grandes teólogos del siglo XX, en especial Karl Barth, va a rechazar o va a preferir otra palabra que no sea persona cuando habla de Dios. Creo que ha sido mal entendido a veces precisamente por eso, porque para él, para Barth, la manera de entender a lo que queremos decir como persona está demasiado influido por la filosofía de Boecio, en donde se insistía en la independencia individual. Una persona es un ser independiente, no conectado, digamos, esencialmente con otros seres, capaz de esa independencia individualista, diría yo. Y Barth piensa que esa manera de entender a una persona no nos es útil cuando hablamos de Dios en su Trinidad. Por eso él favorece, en lugar de hablar de persona, él favorece que la terminología de modo de existencia, que también tiene sus problemas, por supuesto. Pero de eso vamos a hablar más adelante. En los primeros siglos, primeros siglos de la Edad Media, podemos hablar así, en realidad el énfasis monástico, el énfasis teológico fue más concentrado, un tanto no coordinado, no sistemático, no hay mucha sistematización en realidad, ordenación de los temas bíblicos, de los temas teológicos. Por supuesto, también en ese entonces, hermanos, poco a poco, que no haya sistematización no significa que no haya pensamiento teológico y obviamente el pensamiento filosófico está bien vivo durante ese entonces. La figura, digamos,
enorme de Agustín es la sombra que va a proyectarse a través de toda la Edad Media hasta el momento en el que en un momentito vamos a comentar sobre estos hombres, en especial Tomás de Aquino. Y al decir esto, al decir que de la figura de Agustín se proyecta sobre toda la Edad Media, también estamos pensando que el tipo de filosofía que apoya la teología de la Edad Media, en una gran parte de la Edad Media, eh, antes de estos grandes hombres que menciono aquí, ha sido una filosofía platónica. Platón es el filósofo griego que va a influir más en la teología de la primera Edad Media, digamos, con sus énfasis marcados o con sus énfasis permeados a través de la teología de Agustín. Y con esto lo que queremos decir es que existen ciertos elementos de la teología medieval copiados, influidos por Agustín, en su manera de entender la realidad, en su manera de entender lo físico de la realidad. Por ejemplo, ustedes recordarán que Platón, en realidad para Platón, la realidad física era simplemente la sombra de algo más permanente, de algo más, digamos así, fijo. Y precisamente por eso, para Platón, lo que más importaba, lo que más era necesario insistir, era en ese elemento permanente que se encontraba en ese mundo de las formas, en el mundo ideal de las formas. ¿No? Es una especie de idealismo en el que se vive y que implica también, de cierta forma, una especie de desvaloración de lo real, de lo físico. Junto con este platonismo, Agustín viene de alguna manera, de forma subrepticia, de forma añadida y quizás a veces sin darse cuenta, muchas veces sin darse cuenta, un cierto tipo de neoplatonismo en donde otra vez lo material se mira como pecaminoso por sí mismo, lo físico es despreciable, lo sensual, por ejemplo, no tiene nada que ver con Dios y ustedes recordarán que precisamente ese elemento estaba presente en el neoplatonismo de acuerdo con las lecciones que ustedes debieron haber visto en las clases pasadas. Entonces, ese platonismo, ese neoplatonismo ha perdurado durante casi toda la Edad Media hasta, digamos, aproximémonos aquí al año 1000, eh, en donde empieza a darse un cambio. Este platonismo de la primera Edad Media es un platonismo que se ve reflejado, por ejemplo, otra vez en el monasticismo, en el castigar de la carne, en el apartarse de la realidad mundanal y todos estos criterios que de alguna u otra forma, mis queridos hermanos, han penetrado inclusive la vida y mente de muchos evangélicos. En realidad, muchos evangélicos viven presos de una especie de neoplatonismo que nos hace daño, con esa división enorme entre lo que es físico y lo que es espiritual. Lo espiritual es bueno, lo físico es malo. Recuerdan ustedes en las clases pasadas cómo eso era una especie de gnosticismo también que debía corregirse de una forma tremenda por la misma iglesia cristiana, en especial a recordar que lo material es bueno porque Dios lo ha creado. Lo material es bueno porque Dios lo ha aprobado y lo ha apropiado en la persona de su Hijo al encarnarse. ¿No? Este asunto de maltratar el cuerpo y de estar interesados únicamente en en el alma, en el espíritu de las personas, es eh, digamos, es una
de estas cosas que es un rezago de ese neoplatonismo del que debemos cuidarnos. Y es tan difícil erradicarlo de nuestras costumbres porque frecuentemente lo identificamos con más santidad. La persona que es más espiritual y menos física es más santa. Y ni la escritura ni los primeros siglos de la iglesia confirman eso. En realidad luchan contra esa concepción. Es solo cuando el cristianismo se sumerge en el neoplatonismo cuando esto se va a empezar a ver como tal, ¿verdad? Y la Iglesia Católica Romana de alguna manera también propicia aún más esta dicotomía. Lo interesante con todo es que a inicio ya de lo que se llama la Edad Media Alta, la Alta Edad Media, aparecen hombres que son importantes de reconocer y de estudiar porque tratan de integrar una nueva manera de hacer teología también. Los hombres que mencionamos aquí, Pedro Lombardo, Pedro Abelardo, Anselmo de Canterbury, Buenaventura y Tomás de Aquino, son hombres que descubren nuevas formas de hacer teología, empieza a cuestionarse cierta manera de hacer teología pasada, poco a poco y culminando en la persona de Tomás de Aquino, eh, la filosofía que se va a empezar a ocupar más y en un momentito hablo más de Tomás de Aquino, por supuesto, es la de Aristóteles. Esta filosofía que, aun cuando ustedes recordarán, Aristóteles, el filósofo discípulo supuesto de Platón, su método de hacer filosofía es totalmente opuesto al de su maestro. Mientras Platón comienza con ideas eternas, el mundo de las formas, ideales, permanentes, perfectas, mejores, buenas, y las retrata de relacional con un mundo físico de apariencias, cambiable. Eh, a, en el caso de Aristóteles, las cosas van a ser al contrario. Aristóteles va a decirnos que la manera de pensar, de filosofar en especial, va a ser a través del individuo, de la realidad individual. Hay una discusión increíble, hermanos, sobre esto. Yo los invito a seguir leyendo sobre este asunto porque en la Edad Media se va a dar también una discusión similar, ¿verdad?, entre lo que es el realismo y el nominalismo, filosóficamente hablando. En cierta manera es un traer de nuevo a cuento esa discusión entre los dos grandes filósofos de la edad de los griegos, ¿no?, de Platón y de Aristóteles. ¿Qué es lo que de verdad existe? ¿Existen las ideas que proyectan ciertas sombras pasajeras que nosotros conocemos como realidad? Eso es Platón. O existe los individuales, de los cuales cuando pensamos en ellas y los generalizamos, entonces formamos ideas. Esto es Aristóteles. Entonces, lo mismo pasa con el realismo de la Edad Media y el nominalismo de la Edad Media. Es importante que quede bien claro en nosotros que este elemento de la relación entre filosofía y teología se hace tan importante en este entonces en temas que más adelante vamos a tratar cuando lleguemos a la edad moderna y contemporánea, por supuesto. Y voy a tener que señalar el hecho de que algunas de nuestras ideas sobre Dios, sobre los atributos de Dios, muchas veces provienen más de este tiempo en donde la filosofía platónica dicta, eh, digamos, llena nuestros conceptos teológicos. Por ejemplo, Jürgen Moltmann es uno de los más famosos teólogos contemporáneos que ha criticado el entendimiento de lo que se llama en teología clásica
la impasibilidad de Dios. Es decir, que Dios sea un ser que no tiene sentimientos o que no se ve afectado por sentimientos, porque los sentimientos en un ser, como en nosotros, hacen que la persona, el ser que las tenga, cambie, sea voluble, unas veces esté en una condición sentimental y otras veces en otra. Y para la teología clásica, sacada de este tiempo, en especial medieval, ¿no? Frecuentemente uno encuentra a teólogos hablando precisamente de que Dios es impasible y que propiamente hablando Dios no puede ni odiar ni amar, por ejemplo. Y por supuesto, la razón se encuentra en que los filósofos teólogos de este entonces no quieren hacer que Dios sea una persona o un ser voluble, sujeto a cambio, porque de acuerdo con la filosofía griega del momento, el ser que está sujeto a cambio, el ser voluble, es alguien que está también sujeto a desaparecer y a morir, a corromperse, y en este sentido Dios no puede participar de ese tipo de movimientos existenciales, diríamos. Este tipo de concepción, ese es un simple ejemplo que les doy de cómo la filosofía afecta a la teología medieval y varios teólogos, muchos teólogos del tiempo contemporáneo han estado luchando para recuperarse, corregir, digamos, la mentalidad esta que algunas veces se ha tenido sobre Dios, aunque el proceso es difícil porque muchas veces en la práctica muchos de nosotros simplemente repetimos la teología clásica que se nos ha enseñado. Muy bien, suficiente para que empecemos a hablar de estos hombres que tenemos aquí. Las fechas de los hombres estos no me interesa proveerlos aquí porque este es más un análisis teológico de las cosas que estos hombres, estos teólogos han hecho, han provisto para nosotros y que nos ayudan a entender un poco mejor la teología de la Edad Media. Como ya he mencionado, deberíamos leer a estos hombres con una mente un poco más abierta y encontrar que muchos de ellos tienen más conexión con algunos de nosotros evangélicos que con el catolicismo romano del momento del siglo XXI. Comencemos con Pedro Lombardo. Este hombre es un genio. Obviamente en este entonces el lenguaje, la lengua franca, digamos, para la teología o la filosofía es el latín. Es famoso Pedro Lombardo entre muchos de sus estudios y tratados teológicos. Es famoso, entre otras cosas, por su libro de varios volúmenes conocido como Las Sentencias. Las Sentencias de Pedro Lombardo. Es un libro histórico, es un hito, digamos así, teológico, porque de él se van a nutrir las escuelas, más adelante las universidades, las escuelas que han comenzado en las catedrales, lo que se llaman las escuelas catedralicias, ¿no? En donde se empiezan a preparar los teólogos y pastores del entonces, van a ocupar principalmente durante mucho tiempo el libro o los libros estos de las sentencias de Pedro Lombardo como el libro texto. La palabra sentencia aquí podría causarnos algún tipo de confusión. Es un libro en donde se tratan tópicos específicos, es una teología sistemática, aunque no está ordenada de la misma manera en que nosotros ordenamos nuestra teología. En realidad es un libro grande que se ocupa como texto para enseñar teología. En realidad es un libro que tristemente
ha sido descuidado en la historia de la teología eh, universal, diríamos así, porque solamente hasta hace poco, por ejemplo, en inglés, se ha se ha traducido, ¿no? La copia que yo mismo tengo de esta teología de Abelardo es un texto, tengo 3 volúmenes de sus sentencias, las sentencias de Pedro Abelardo, y son 3 libros que vale la pena, si alguna vez ustedes los encuentran en, su, en su caminar por las librerías y por el internet, si pudieran de alguna manera conseguir los libros de Abelardo. Aquí tengo 3 volúmenes que este hombre escribió y que hace poco se han traducido al inglés. Son libros de fácil lectura, realmente, profundos, eh, con temas centrales para la fe cristiana. Comienza en su primer libro. El primer libro de Pedro Lombardo es un libro que trata sobre el misterio de la Trinidad. Estamos hablando de la Edad Media, hermanos, y aquí está hablando de la Trinidad. Lombardo organiza su libro en capítulos, expone, digamos, el punto central que quiere enseñar, y luego, después de haberlo hecho, empieza a discutir con otros que no están de acuerdo con él. En especial, se trae a cuento, como siempre, a Agustín. Es uno de los nombres más mencionados en su discusión sobre temas, en este caso de la Trinidad. El libro segundo tiene que ver con la creación. Esto es interesante porque, otra vez, como les había dicho, en la Edad Media el platonismo despreciaba en cierta forma, una manera de hablar, lo físico, y ya Pedro Lombardo, en su segundo volumen de sus sentencias, trata sobre la creación. El tercer libro que Pedro Lombardo ocupa y hace, donde escribe, es sobre la encarnación de la palabra. La encarnación de la palabra es el tercer libro de Pedro Lombardo. Y esto me hace pensar a mí, otra vez, en la insistencia que varios de estos teólogos hicieron en cuanto a la centralidad de Jesús. Pedro Lombardo va a escribir estas sentencias, son 3 volúmenes, y uno de ellos es dedicado al misterio de Jesús y de la encarnación. Les sorprendería a ustedes algo que quizás me van a oír más adelante repetirles, cuando les insisto que eh, en la cruz, eh, cuando el Señor Jesús está en la cruz, Dios no lo ha abandonado. Por más que ustedes hayan oído a otros predicadores y quizás teólogos eh, hablar de que en la cruz Dios abandonó a Jesús, es por lo menos desde mi perspectiva y desde la perspectiva de Pedro Lombardo y de muchos otros, es incorrecto. En realidad, Dios nunca abandona a su Hijo. Si por abandono significa que Dios le hace el rostro, le frunce el ceño a su Hijo o le da las espaldas a su Hijo. Si por abandono simplemente significa que Dios no hizo nada por parar la crucifixión, entonces no tenemos problema. El problema, sin embargo, es que muchas veces pintamos a Dios el Padre como enojado con el Hijo, como dándole la espalda al Hijo. Y Pedro Lombardo, entre otras cosas, riquísimo el libro, los libros estos, nos dice que tal cosa no es así, y que en realidad estamos cometiendo un gran error al presentar esa manera de entender a Dios. Pedro Lombardo también es importante porque, además de lo que he mencionado, es el hombre
con el que frecuentemente los reformadores van a discutir sus puntos de vista. Cualquiera que haya leído a Calvino, aunque sea someramente, panorámicamente, en sus instituciones de la religión cristiana, se podrá dar cuenta que está constantemente interactuando con el señor de las sentencias, como él le llama. El señor de las sentencias es Pedro Lombardo. Y muchas veces lo encontramos diciendo que Lombardo tiene razón. Muchas otras vamos a encontrarlo también diciendo que no está de acuerdo con lo que Lombardo piensa. Pero esto es parte de la formación a lo que yo me he estado refiriendo varias veces con ustedes, ¿no? Algunos piensan que los reformadores creían que el creyente solamente le bastaba completamente la Biblia para hacer teología. Eso no era la enseñanza de los reformadores. Los reformadores enseñaron que la Biblia era la suprema autoridad de la teología. Pero eso es diferente a decir que usted no debe conocer a otros maestros y a otros teólogos y no conocer la tradición de la iglesia cristiana. En realidad, para Calvino, para Lutero, para Zwinglio, para eh, Hofmaier, por ejemplo, los de los anabautistas, y también John Knox de la iglesia anglicana, Juan Hughes, por ejemplo, todos estos hombres, al ponerse a leer un poquito con ellos, se da cuenta que eran hombres sumamente letrados, informados, conocían la historia suya y conocían a fondo los escritos de hombres como estos, en donde encontraban base para sus afirmaciones. En realidad, usted lee a los reformadores, y voy a volver sobre eso en la clase sobre la teología de la reforma, usted encontrará a los reformadores insistiendo que ellos, los reformadores, son los que están en mayor continuidad con los grandes teólogos del pasado y que ha sido la Iglesia Católica Romana del entonces, del siglo XVI, la que se ha desviado y que se ha alejado. Por eso cuando un teólogo o una persona, un católico romano, viene a decirnos que los evangélicos nacimos en la Reforma, a nosotros nos conviene conocer este tipo de cosas porque es importante señalar que para los reformadores el conocer a todos estos hombres los colocaba en continuidad con la iglesia de todos los siglos. Los reformadores se miraban en continuidad con los grandes hombres, Calvino y Lutero. Lutero, por ejemplo, era un hombre que se sabía heredero de Agustín, y cita a Agustín con abundancia en ese sentido. Entonces, en lugar de sentirnos inferiores porque un católico romano piense que los evangélicos comienzan en la Reforma, deberíamos conocer un poquito más sobre esto y darnos cuenta que existen varios puntos importantes de la teología de estos gigantes que también los reformadores compartían y que nosotros compartimos también. Pedro Lombardo, entonces, hermano, ojalá tuviera yo más tiempo para hablar sobre este hombre. Alguna vez le dije a uno de mis profesores en el seminario ya hace algunos años, ¿por qué hasta ahorita me vienen a hablar de Pedro Lombardo? Yo he pasado estudiando por años teología evangélica y hasta ahora usted me viene a hablar de Pedro Lombardo y a lo mejor ustedes me están pensando lo mismo sobre lo que les estoy diciendo, ¿no? Eh, Porque sinceramente descubrir a estos hombres y empezar a leerlos, uno encuentra una riqueza de argumentación bíblica, lo mismo que sucede con los padres de la iglesia. Una de las riquezas que uno aprende con estos gigantes de la teología cristiana es que nos enseñan a ver en la escritura ciertas cosas que nosotros, en especial los evangélicos, porque nos limitamos al método de interpretación histórico, gramatical, eh,
digamos, que es correcto y que es importante y que es necesario, pero no es suficiente, en especial cuando uno mira cómo estos grandes hombres ocupan, conocen la Biblia y la saben conectar de maneras sorprendentes. No estamos aquí simplemente hablando de hombres que frivolizan el texto bíblico, hombres que conocen a fondo el texto bíblico. E insisto, otra vez, esto no significa que debamos estar de acuerdo en todo lo que nos dicen, pero es una buena oportunidad para ejercitarnos en humildad y aprender de estos gigantes. Pedro Lombardo. El siguiente que tenemos aquí es Pedro Abelardo, más conocido como Abelardo simplemente. Abelardo es, si queremos hablar un poquito anacrónicamente, es decir, los liberales no existen ahorita, ¿no? Uno puede pensar en liberales en la patrística, liberales en la Edad Media, liberales en la Reforma y liberales también en la escolástica protestante y en el tiempo contemporáneo, pero obviamente el término liberal se ha ocupado más para este movimiento teológico del siglo XIX y también del siglo XX y XXI. Pero en el caso de Abelardo, lo que les quería señalar es que si ocupáramos un término anacrónico como el de liberal, Abelardo sería el teólogo liberal por excelencia en este entonces. Un gran hombre, un gran pensador, inteligentísimo, sumamente letrado, conocedor de los clásicos, conocedor de la filosofía, conocedor de los textos de los teólogos, patrística y Agustín otra vez, ¿no? Pero es un hombre, como digo, que quizás al final se le pueda nombrar como liberal en el sentido de no ser el conservador que nosotros quisiéramos encontrar y que vamos a encontrar en figuras como Anselmo y Buenaventura también. Abelardo es un hombre letrado, sinceramente. Es famoso Abelardo por varias cosas. Es un filósofo, es un lingüista, es un coleccionador también, famoso por una colección de libros, colección, perdón, de dichos, colección de frases, colección de afirmaciones de los padres y de los concilios, comparándolos unos con otros y encontrando frecuentemente contradicciones entre ellos. Es famoso también por su manera de entender la forma en que se debe hacer teología. Si quisiéramos ponerlo en línea con algunos otros teólogos del pasado, Abelardo sería el que se conecta con hombres como aquel que mencionamos en nuestra clase de patrística, Justino Mártir. Recuerdan ustedes que yo mencionaba con Justino Mártir que este era un hombre que pensaba que precisamente porque el logos del que habla la escritura es un logos que está presente en toda la creación. Él hablaba de un logos seminal, es decir, espermático, es decir, la palabra que ocupaba, y por eso él quería decir que Jesús, el logos, la segunda persona de la Trinidad, está esparcida, diseminada, quizás no son las mejores palabras, pero está presente en toda la creación, dándole cohesión, dándole sabiduría, dándole inteligencia, un concepto sumamente valioso, por cierto. Dio Jesús como sabiduría de Dios, ordenando toda la creación. Pero eso le llevaba a Justino Mártir, a mirar en los filósofos eh, griegos, en lugar de mirarlos como oponentes del cristianismo, los miraba como hombres que habían anticipado la verdad bíblica en algunos casos, parientes en ese sentido de el cristianismo, sabios en este sentido, a quienes se les había comunicado sabiduría, como Dios comunica sabiduría a través de su logos, y el logos está presente en todos los sabios,
Entonces, eso requería que para defender el cristianismo, como Justino quería hacerlo, tenía que probarse cómo estaba Moisés emparentado con Sócrates o con Platón, ¿verdad? En esa línea, Abelardo también desarrolla varios libros y varios argumentos en su Teología Cristiana, es un libro que escribió junto con este otro que le menciono. Abelardo nos justifica o hace una apología de por qué la teología cristiana debe, digamos, integrar, debe comparar, debe integrar en ese sentido todo pensamiento del ser humano que tenga ciencia y tenga sabiduría y tenga filosofía. Hace toda una exposición de eso para probar que el tema de la relación entre la filosofía y la teología es una relación de amistad y es una relación de ayuda mutua, lo cual, por supuesto, en principio no es incorrecto, pero sí peligroso en algunas áreas. En el caso de Abelardo, por supuesto, aquí también debemos eh, recordar que este asunto de la manera en que integramos la filosofía y la teología está presente desde el inicio mismo de el nacimiento de los grandes teólogos, ¿no? De los que mencionamos en la patrística. ¿Cómo integro la filosofía? ¿Cómo integro el pensamiento humano? ¿Cómo integro la ciencia al pensamiento teológico? Y en realidad, en forma general, podríamos decir que existen dos grandes vertientes. Uno, que insiste dentro de la teología cristiana, que debemos y podemos comenzar con nuestro análisis de la realidad filosófico y estudiar el ser humano y estudiar la naturaleza y estudiar la creación y llegar a una especie de teología natural para luego poder conectarla y hallarle sentido en la revelación de Dios. ¿No es cierto? Así piensan muchos, incluso hoy. Otra tendencia, dentro de esa tendencia uno puede fácilmente poner otra vez a Justino Mártir y a varios de los otros teólogos de la patrística. Pero junto con esta manera de entender, y obviamente ahí pondríamos también a Abelardo, eh, dentro de dentro de la manera de entender la relación entre filosofía y teología, aparece también el otro modelo de pensar esa relación. La filosofía es buena sierva de la teología, pero no puede ser ni hermana, ni mucho menos madre de la teología, ¿no? A veces con representantes tan francos y tan duros que dirán de primas a primera y sin ningún tipo de tapujo que la fe cristiana se opone a la filosofía, está en contra de lo que es racional. Tertuliano, por ejemplo, era famoso por decir simplemente que la fe, que el individuo cree, aun cuando sea absurdo, ¿verdad? Entonces, este tipo de confrontación se ha dado, aun cuando muchos teólogos, filósofos de la iglesia cristiana han tratado de mantener un balance. Abelardo es el que va por ese lado, por el lado de encontrar en la filosofía, como les he dicho, una ayuda y un respaldo para sus convicciones teológicas. Abelardo también es famoso, entre otras cosas, por su relación con Eloísa. Uno de los libros que ha permanecido y ha sobrevivido el tiempo son sus poemas y sus cartas a Eloísa. Eloísa era una estudiante de él. Estamos en el medioevo. Se ha empezado a tener este tipo de instrucción en manos de, digamos, de hombres sobresalientes, estudiosos, académicos sobresalientes, en este caso Abelardo, gente de todo el mundo europeo del entonces, quiere
ir a estudiar bajo Abelardo. Es un hombre sumamente carismático, es un hombre sumamente llamativo y es un hombre joven relativamente hablando. Luego, una de las estudiantas, para ocupar una manera incorrecta de hablar, una estudiante llega a la escuela, digamos así, de Abelardo y empieza a estudiar con él. Y en el proceso de estudiar con él empieza a desarrollarse una relación sentimental. La muchacha es de una familia distinguida, poderosa, a quien no le agrada para nada que su hija esté relacionada con este profesor de teología que no tiene mayor futuro. Eso lo he oído tantas veces yo también en el ministerio, ¿no? Abelardo y Eloísa desarrollan una relación sentimental no muy clara en cuanto a eso. Parecen tener un romance de esta forma y el papá de Eloísa, para tratar de evitar que esto se dé y se llegue a una permanencia, contrata a una serie de matones para que vayan a maltratar y para que vayan a asustar a Abelardo, ¿no? Y que lo convenzan de que no tiene que continuar en esa relación. Los matones llegan, lo secuestran y, como se dice en inglés, they overdid it. Eso significa que se pasaron. Ellos se pasan, terminan no solo golpeando a Belardo, sino terminan castrándolo también. ¡Qué sufrimiento! Yo cuando enseño esto a mis estudiantes en el seminario les digo que esta es una prueba de que enseñar teología es peligroso. ¿Quién le ha dicho a usted que ser teólogo no es peligroso? A pobre Abelardo le costó su, sus órganos viriles. Y pues de esto, del el choque, esto que tiene este incidente, este asalto, Eloísa se va y es internada en una especie de convento. Abelardo, obviamente, ya en su condición, se queda solo y sigue estudiando y produciendo, pero ya no de la misma manera en que lo había hecho. Bueno, eso parece una novela, ¿verdad? Una novela de esas de hoy en día, pero interesante. Todavía ustedes pueden encontrar el libro de Abelardo y Eloísa en algunos de sus poemas, los poemas que se dicen de amor. Pero los teólogos no tienen que ser tampoco solo gente aburrida, ¿verdad? Hay mucho poema bellísimo en lo que las cartas de Abelardo para Eloísa. Abelardo, hermanos, es importante también porque él va a desarrollar, entre otras cosas, antes de pasar a Anselmo, es importante por su teoría de la expiación como ejemplo. En frente de la teoría de Anselmo, que voy a describirla en un momento, eh, Abelardo piensa que la manera en que la cruz de Jesús es salvífica, y esto lo va a encontrar usted en varios teólogos, otra vez de corte liberal y liberacionista. El ejemplo que eh, Jesús nos da al llevar e ir a la muerte es un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de convicción, un ejemplo de obediencia hasta el final. Y es en esa obediencia, en esa manera de comprometerse con las cosas de Dios, en lo que consiste lo salvífico de la cruz de Jesús. No en ninguna otra cosa como Anselmo y otros teólogos lo han enseñado, ¿no? Esta idea de que Jesús sustituye al pecador delante de Dios, esto a Abelardo le parece una exageración y le parece una especie de argumentación no bíblica. Por eso les decía que Abelardo va bien de la mano con algunos liberales. Entre los liberales ustedes van a encontrar todavía y con mucha fuerza hoy eh, a hombres que insisten que la salvación de la cruz es simplemente eso, en la teoría del ejemplo, ¿verdad?
John Sobrino, un jesuita vasco viviendo en El Salvador por años, es de la misma idea, por cierto. Si tengo la oportunidad de seguir enseñándoles a ustedes más adelante, a lo mejor puedo enseñar una clase sobre cristología en donde ocupo un libro que he escrito sobre John Sobrino, precisamente, y donde analizo lo que Sobrino dice sobre la muerte de Jesús. Y es muy parecido, digo yo, a lo que Abelardo pensaba. Tenemos que pasar al siguiente teólogo, Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury, uno de los gigantes de este entonces. No sé si ustedes me logran ver en lo que estoy haciendo, pero estoy señalando la foto de Docto, un hombre sumamente erudito también. Anselmo va a ser famoso por dos cosas. La que he mencionado en conexión con Abelardo es una de ellas. Su doctrina, su enseñanza de por qué será necesaria la cruz. Su libro, el Curs Deus Homo, ¿por qué Dios hombre? ¿Por qué se hizo Dios hombre? ¿Por qué de la necesidad de la encarnación? ¿Por qué? Anselmo concluye que la necesidad es una necesidad profunda y es una necesidad absoluta porque el hombre ha pecado contra la santidad de Dios, ha deshonrado el honor en ese sentido de Dios y debe compensar por ese honor que ha defraudado. Ya que es el hombre el que ha deshonrado a Dios, es un hombre el que debe pagar por, por esa deshonra. Pero el hombre tal como está no puede hacerlo debido a su pecado, a su naturaleza pecaminosa y a su limitación. El hombre es limitado y pecador, dos categorías que yo ocupo frecuentemente también en mi pensamiento teológico, ¿no? El hecho de que el hombre es limitado y pecador. Al hacer teología debemos pensar en esas dos cosas. Anselmo dice que la necesidad de la encarnación está en esto, en que hay que pagar por el honor que se ha eh, manchado de Dios y que el que tiene que pagarlo es el hombre. Pero ya que el hombre es limitado y es pecador, tiene que ser un hombre que sea santo, santísimo y cuya ofrenda también sea suficiente para eh, curar, pagar el honor que Dios, en Dios infinitamente santo, ha sido afectado. Esta es la doctrina o la teoría de la satisfacción eh, de Anselmo. Es una teoría que ha sido importante, es importante, y muchos evangélicos no miran diferencia entre lo que Anselmo enseña y lo que el Nuevo Testamento enseña. Hay muchas cosas parecidas, ¿no es cierto? Algunas de las cosas relacionadas con esto. El librito del Curus Deus Homo, yo los retaría otra vez a que lo lean, hermanos. No es un libro grande, es un libro relativamente corto, ameno para leer, no es complicado. Yo creo que ustedes lo pueden conseguir otra vez en internet sin mayor problema, pero en esto Anselmo muchas veces ha sido criticado porque su concepto de honor, por ejemplo, es algo básico en su libro y él no parece ponerle suficiente énfasis a la santidad de Dios, que sí es enfatizada en el Nuevo Testamento. El honor pareciera más una categoría del tiempo feudal en donde Anselmo vivía, en donde los, eh, eh, los señores feudales vivían en una sociedad de honor
Y de ahí la insistencia, dicen algunos, de Anselmo de crear esta teoría de la satisfacción con insistencia en el honor de Dios. Y debe restaurar, restablecer, pagar por el honor que Dios ha sido afectado, ¿no? Eso dicen algunos, es evidencia de que aquí tenemos algo que no es totalmente igual al Nuevo Testamento, en donde lo que tenemos es un énfasis en la santidad de Dios y el amor de Dios. La otra crítica importante que se ha hecho sobre Anselmo es que Anselmo parece en su pintura de esta teoría de la satisfacción, pareciera muchas veces dar la impresión de que la iniciativa para pagar la deuda del honor o de la santificación es hecha a un Dios impasible, a un Dios iracundo, a un Dios juez, a un Dios que está simplemente esperando que se le pague lo que se le ha quitado. Esta idea de que es el hombre en todo caso aquí perfecto, que tiene que apaciguar a este Dios solamente, a este Dios santo, como ya lo he descrito, lleno de ira y lleno de justicia. Uno debe recordar esto cuando piensa en la transformación que Lutero va a tener y cómo Lutero se queja del Dios del que él aprendió y del que él cree estar preso y angustiado. Pues es este Dios de Anselmo. La crítica que se ha hecho para eso, para esta teoría de Anselmo, es que es un Dios que no corresponde totalmente con el Dios de la Escritura. En el Dios de la Escritura, Dios no solamente es el que está esperando a que se le propicie, Dios no solamente es el que está esperando a que se le pague la deuda. En realidad, toda la doctrina de la salvación nos habla de que es Dios mismo el que toma la iniciativa para salvar, es Él el que se mueve para salvar, es Él el que busca al hombre, es Él el que quiere hacer que se pague esta deuda, inclusive con su propio sacrificio. Esta diferenciación entre el Dios sentado en su trono o en su mesa de juez, esperando a que se le satisfaga, contrasta con el Dios de la Escritura, que es el mismo el que se mete en la historia, es el mismo el que sufre, es el mismo que toma la iniciativa y hace todo para simplemente ofrecerle al hombre esta salvación. Muy diferente a lo que aparece en Anselmo. Por supuesto, Anselmo también ha sido criticado por algunas feministas por esta manera de presentar a Dios otra vez con este carácter feudal, eh, macho, esta manera de entenderlo como casi hombre, algo que debe hacernos pensar y de lo que voy a volver a hablar más adelante. Anselmo también es famoso, hermanos, entre otras cosas, y esta es la segunda cosa y tengo que pasar porque el tiempo nos avanza. Anselmo es famoso eh, por el famoso, eh, por la famosa teoría de el conocimiento cristiano, el, el método teológico cristiano, la forma en que se conoce a Dios. Es Anselmo el que insiste en que nadie llega a conocer a Dios por primero entender ciertas cosas para luego decir, ahora entiendo y por eso creo. No, para Anselmo el orden es al revés y él varias veces lo va a decir en su libro. Yo creo para luego entender. Yo creo para luego entender. Él en su soliloquio, el proslogión que escribe también junto con este otro libro que ya les mencioné, Anselmo
inventa a un interlocutor, a una especie de alumno, una especie de amigo con el que está platicando, y este otro amigo le hace preguntas. Algunas de esas preguntas son un poco obvias, algunas veces son un poco tontas las preguntas, pero él va contestándolas y en relación con esto. Esa es una manera sumamente valiosa de enseñar teología. Por cierto, cuando lleguemos a la clase de la reforma eh, que incluye no solo los famosos reformadores, sino algunos de los reformadores en España, ocupan ese mismo método de diálogo, método dialogado en el que se inventa a un interlocutor, a un hombre que está hablando con el escritor, en este caso Anselmo, y Anselmo toma el tiempo para irle explicando de manera sencilla y de manera paciente todas las cosas, en especial en este principio, el principio de conocer a Dios. A Dios se le debe, en primer lugar, creer para luego comprender. Ese principio va a ser fundamental otra vez en la teología contemporánea con Karl Barth. Me quedan dos hermanos, déjenme mencionarle rápidamente, solo dos hombres de estos, déjenme mencionarle rápidamente a Buenaventura. No me voy a tardar mucho en él, solamente debo decir que es un hombre conservador, quizás todavía dominado por eh, sumamente dominado por la filosofía del el momento, del entonces, el platonismo, digamos, en esa forma, y se va a distinguir con el siguiente hombre que aparece aquí, que es el teólogo de la Edad Media por excelencia, quizás, ¿no? Es el teólogo de teólogos de la Edad Media. Si al final de la patrística hablamos de Agustín como el teólogo más importante, quizás para algunos, de toda la historia, llegamos al final prácticamente de la Edad Media con un Tomás de Aquino, que resulta ser un teólogo, el más grande teólogo de la iglesia cristiana hasta ese momento. La cantidad de libros que escribe Aquino es increíble también. Comentarios de la Escritura, sus dos más grandes obras, su Suma Teológica, es una de esas, uno de esos libros, otra vez, que son necesarios, por lo menos de ojear, ¿no? Eh, yo tengo la bendición de haber podido conseguir varias ediciones de esta Suma Teológica en inglés y otras en versión bilingüe, es decir, en latín y en inglés, la Suma Teológica de Tomás de Aquino, estructurada muchas veces a través de preguntas y respuestas, preguntas de un tema teológico y exponer algunas de las objeciones o de las maneras incorrectas de ver la respuesta a esa pregunta para luego él dar su propia respuesta que considera correcta. Eh, el, 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 otro libro importante de Tomás de Aquino es La Suma contra Gentiles, que también por pura gracia del Señor tengo la bendición de contar con una copia de esa, y es otro libro interesante, es un libro apologético, por supuesto, un libro de defensa contra de aquellos que no aceptan el cristianismo. Tomás de Aquino es famoso por la apropiación que hace de la metodología aristotélica. Durante la Edad Media, Aristóteles ha sido descubierto progresivamente, en especial por filósofos árabes, judíos, y luego a través de los comentarios traducidos, Tomás de Aquino llega a tener contacto con Aristóteles y va a ocupar las categorías filosóficas de Aristóteles, algunas como por ejemplo sus definiciones de qué es una causa. Hay una causa formal, una causa eficiente y otras de estas categorías. Tomás de Aquino lo ocupa eh, para estructurar su teología. El otro elemento importante en la vida de Aquino es su famoso discurso sobre los 5 caminos para
llegar a Dios, ¿no? Pruebas de la existencia de Dios. Y son un resumen de algunos de los elementos más importantes que tenemos prácticamente de forma natural para probar la existencia de Dios. Los invito a que revisen esos 5 formas de 5 maneras de llegar a creer que Dios existe. Por supuesto, esas 5 maneras han sido sujetas de mucha crítica a través de los años, pero es importante recordar que este hombre promueve y provee una manera de argumentación para probar la existencia de Dios en este sentido. La vida de Aquino, mis hermanos, es una vida interesante porque cualquiera podría pensar otra vez que él es alguien que no debería de tener. Uno revisa las autobiografías, las biografías que se han escrito sobre este hombre, uno descubre a un hombre de rica espiritualidad, un hombre parecido a Lutero en muchas circunstancias, a veces en extremos como los de Lutero. Se cuenta en su biografía que Tomás de Aquino era hijo de un hombre, una familia rica que querían que él fuera otra cosa, no quería que fueran eh, eh, a lo que se iba a dedicar, ¿no? Un monje. No querían que fuera eso. Y Tomás de Aquino en algunas de sus partes nos habla de cómo él está convencido que quiere hacer eso y cómo y se aísla en un convento por todo un año, pidiéndole a Dios, orándole a Dios por su decisión y estudiando también. Y nos narra también cómo su familia se opone a esto y de cómo muchas veces inclusive llegan a contratar mujeres prostitutas, digamos así, que se lleguen a meter a él al cuarto y quieran tentarlo para sacarlo de esa convicción de quererse dedicar a la teología. Él nos cuenta que en sus luchas precisamente a medianoche, a madrugada, lucha con el diablo, lucha con su misma carne y finalmente llega eh, victorioso en lo que nos cuenta, ¿no? Vence ese tipo de tentaciones. Tomás de Aquino fue discípulo de Alberto Magno, uno de los más reconocidos filósofos del entonces. Estudió con este gran filósofo. Mientras era estudiante, nos cuenta Alberto Magno que era una persona, un estudiante sumamente retraído, callado, mudo, decía, tanto que los mismos estudiantes le hacían burla y le llegaron a poner un apodo, el buey mudo le llamaban. Eh, Alberto Magno en una de sus clases, haciendo una crítica a esta manera de llamarlo, anticipó, quizás hablando proféticamente, y dijo, yo sé que ustedes llaman a este hombre el buey mudo, pero yo sé que un día que ahora llaman buey mudo, sus mugidos se van a oír en todo el mundo. Y así fue. Tomás de Aquino, obviamente al inicio no fue tan reconocido por la Iglesia Católica, en realidad la Iglesia Romana, en realidad se le condenó. En realidad muchos no nos dicen eso, pero Tomás de Aquino murió y después de haber sido muerto, se le decapitó y su cabeza fue enterrada en un lugar y su cuerpo en otro, estaba excomulgado. Fue, sino hasta años después, que se le restituyó, la Iglesia romana lo restituyó a su puesto de maestro de la Iglesia, un arrepentimiento ahí público y global, hasta el punto de llegarlo a reconocer como el maestro angélico. El pensamiento de Tomás de Aquino persiste hasta hoy. A inicios del siglo XX hay toda una escuela del neotomismo, del que vamos a hablar, si Dios quiere, al inicio de la teología del siglo XX. Llegamos entonces, hermanos, al final de nuestra hora de clase. Esto nos ha llevado 1 hora y media más o menos. Yo espero que la hayamos disfrutado y que
pensemos en algunas de las cosas que hemos hablado. Vamos a seguir con nuestro próximo tema en la próxima clase.